El S&P 500 es uno de los índices más recomendados para la mayoría de los inversionistas, pero la mitad de 2025 no la ha estado pasando muy bien. En especial comparándolo con otros índices como el alemán, el brasileño o el mismo mexicano, el S&P 500 está por los suelos, perdiendo más de 5.5%. Entonces, algunos inversionistas podrían preguntarse si no es un buen momento de empezar a considerar reemplazarlo con alguna otra opción. Pero, ¿sería buena idea? De eso platicaremos en este video. Entonces, al S&P 500 no le ha estado yendo muy bien si lo comparamos con cómo le está yendo a otros índices. Todos estos índices que tengo en esta gráfica ya convertidos a pesos mexicanos han obtenido mejores resultados que el S&P 500. En especial el mexicano, que ha crecido casi 15%, o el brasileño, casi 20%, o el alemán, un poquito más de 20%. Claro que es natural en este momento preguntarnos si no quizás es momento de reemplazar a ese famoso S&P 500. Pero lo primero que hay que contemplar es que estos 6 meses son simplemente un periodo de tiempo demasiado corto como para poder tomar una decisión de una inversión cuya naturaleza es de largo plazo. Tú definitivamente solo debes de invertir en acciones, sea el índice que sea, cuando puedes mantener tu inversión al menos 7 años. Entonces, 6 meses no es suficiente para comparar. Podrías más bien, por ejemplo, comparar cómo se han comportado estos índices en los últimos 10 años y ahí la historia es completamente diferente y hay un claro ganador. Con este periodo de tiempo más largo podemos tener un poco más de contexto o de información de qué inversión elegir. Sin embargo, no eliges a una inversión solamente porque fue la ganadora en los últimos 10 años. De ser así, podrías agregar a esta lista a Nvidia y darte cuenta que a Nvidia, la empresa, le ha ido muchísimo mejor en estos pasados 10 años que al S&P 500. Y eso para nada significa que 100% de tu inversión debe de irse a Nvidia. Entonces, no porque el S&P 500 está hasta arriba de esta lista, es que debas de invertir en el S&P 500. Una mayor razón es la diversificación. Sin embargo, es justamente la diversificación la que podría ser ahora la razón por la que quieras sí reemplazar o al menos complementar al S&P 500. Y es que a pesar de que el S&P 500 es un índice que solo invierte en Estados Unidos, ya de un par de décadas para acá ha sido un índice casi considerado global por la naturaleza de los negocios en Estados Unidos, de empresas que conoces, Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Facebook o ahora Meta, todos estos que tienen negocios en todo el mundo. De hecho, en 2018, el mismo S&P que crea este índice o su división de S&P Global publicó este informe en el que encontró que los ingresos de las empresas del S&P 500 provenían solamente en 71% de Estados Unidos. El otro 29% provenía de otros países como China, Japón, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Brasil y varios otros. Entonces ya estarías de cierta forma diversificando en dónde se invierte tu dinero a pesar de que todas las empresas están ubicadas en Estados Unidos. De hecho, datos más recientes, porque estos son de 2018, ubican a este porcentaje de los ingresos que provienen de fuera de Estados Unidos más cercano al 40%. Entonces, está bastante bien diversificado en ese aspecto, que a través del S&P 500 inviertes 60% en Estados Unidos y 40% en otros países, que es justo más o menos lo que hace, por ejemplo, el índice VT, que invierte en más de 9.700 empresas en 41 países diferentes, que invierte por ahí de 60% en Estados Unidos. El problemísima de diversificación del S&P 500, sin embargo, está en su alta concentración de empresas tecnológicas. De los últimos 10 años para acá, no es ninguna sorpresa, las tecnológicas han crecido muy aceleradamente, a tal punto que actualmente 31.6% del índice está en el sector de tecnologías de la información. Y aquí empezamos a tener un problema de diversificación. No es ideal que un porcentaje tan alto esté invertido en un solo sector y que veamos que solo 2% está en materiales o 3% en energía. No hay un porcentaje ideal por sector, pero definitivamente tanto porcentaje en un solo sector no es lo mejor. Y aún peor, las tres empresas más grandes, Apple, Microsoft y Nvidia, ya representan casi 20% de tu inversión en el S&P 500. ¿Sí?
Este índice tiene 500 empresas, pero un quinto de la inversión está solamente en 3. Porque es un índice que reparte la inversión dependiendo del tamaño de la empresa, no en 500 partes iguales. De hecho, solamente el top 10 representa poco más del 35% del índice. Esto justo es lo que no es ideal y lo que nos podría orillar a contemplar alguna alternativa. Pero ojo, bien importante, no una alternativa como para reemplazarlo completamente, como para que hoy vayas y vendas tu VOO o tu IVV peso o cualquier ETF que tengas para invertir en el S&P 500, sino más bien para complementarlo. Que si justamente esta no ideal diversificación te preocupa un poco, que lo complementes. Puedes, por ejemplo, de ahora en adelante, en lugar de usar VOO, que invierte solamente en el S&P 500, utilizar VT, que es el otro ETF que te mencionaba, que invierte en más de 9.700 empresas, que si bien todavía un alto porcentaje será en estas más grandes como Apple o Microsoft o Nvidia, será un porcentaje menor. Y además ya estarás ahora sí de forma más directa invirtiendo en otros países, en 40 países adicionales a solamente Estados Unidos. Pero mucho ojo, justamente no vender VOO porque podrías incurrir en pérdidas o incluso podrías tener que pagar impuestos de forma anticipada si es que tienes ganancias en el momento, sino justo solamente a partir de este momento comprar VT en lugar de VOO y mantener todo lo que tenías en VOO hasta el momento. O también lo que podrías hacer si quieres tener muchísimo más control de tu portafolio es dividir ese portafolio en diferentes secciones. Que por ejemplo 60% de tu inversión se vaya al S&P 500, pero que 30% se vaya a empresas ubicadas en otras economías desarrolladas, a través de un ETF como VEA. Y que el último 10% se vaya a empresas ubicadas en economías en desarrollo a través del ETF VWO. Esto hablando de la parte de tu portafolio que se va a invertir en acciones. Si en tu portafolio consideras invertir en bienes raíces o en deuda gubernamental, eso pues es aparte. Pero estos porcentajes que mencioné son del porcentaje que tú defines para invertir en acciones. Esto precisamente también de forma un poco más controlada te ayudará a diversificar más tu portafolio. Y si te quieres precisamente asegurar de que vas a ocupar este plan y que te vas a tener a él, puedes ocupar una herramienta como mi plantilla Portfolify que vas a poder encontrar ahí abajo en la descripción, que te ayuda precisamente a introducir qué objetivo tienes que seguir, que precisamente poner un porcentaje en Estados Unidos, un porcentaje en algunos otros países, listar qué inversiones precisamente tienes, que en VO, VWO o VEA que acabo de mencionar, y automáticamente la plantilla va a llevar el control de qué porcentaje está destinado a qué parte de tu portafolio. Para que todos los meses tú puedas ahí escribir cuánto vas a invertir en el mes y automáticamente se calcule a dónde tienes que destinar ese dinero para respetar los objetivos que has definido. Y que si en algún punto tienes a tu portafolio chueco en cuanto a tus objetivos, que quizás acabas de decidir modificarlo un poco para no invertir todo en el S&P 500, pues te dice cómo empezar a rebalancearlo poco a poco, precisamente sin tener que vender, sino haciendo nuevas inversiones que poco a poco vayan poniendo tu portafolio más cercano al objetivo que tú hayas definido. Total que eso es lo que tienes que considerar sobre este S&P 500. No su comportamiento de los últimos 6 meses, que es justo lo que ha estado haciendo que muchas personas se pregunten qué hacer con el S&P 500, si hay que cambiarlo o hay que modificarlo o algo, sino esto, que no está invirtiendo quizás tan diversificadamente como quizás pensamos o como lo hacía antes. Siempre teniendo mucho cuidado de tomar decisiones con la cabeza fría, de hacerlo de forma correcta, de rebalancear tu portafolio con un plan, no solamente porque estás reaccionando a lo que está pasando en el momento, y con eso asegurarte de que no estás tomando decisiones por la urgencia de algo que está ocurriendo, sino porque tienes una razón de ser por detrás. Espero entonces, como siempre, que este video te haya sido de utilidad, que te ayude a decidir qué hacer con tus inversiones en el S&P 500 y nos vemos en la próxima.